Bien, analicemos las formas de onda del reductor elevador entonces. Para esto tenemos que tener bien claro cuáles son cómo asumimos nosotros los sentidos de corriente y las polaridades de las tensiones, ¿sí? Acá voy a tener VI claramente positivo o negativo. Para el transistor voy a elegir esta polaridad, esta le voy a llamar BQ. La corriente ya sabemos que va a ir en este sentido, entonces le vamos a asumir este sentido de circulación, IQ. Para la tensión en la inductancia vamos a asumir esta polaridad, BL, con este sentido de IL. Para el diodo vamos a asumir esta polaridad, esta corriente y del diodo. Y la tensión de salida, esta es el común, la tensión de salida, como nosotros sabemos que va a tener esta polaridad, le vamos a asumir la polaridad real, ¿sí? O sea, en nuestro circuito la tensión va a tener la misma polaridad que en el circuito real. Es decir, que nosotros vamos a poner nuestro tester con este punto en el rojo y este punto en el negro. Y así nos va a dar positivo. Por lo que dijimos del sentido de circulación de la corriente en el inductor. Entonces, la señal de activación de la llave va a ser, como siempre, una onda de pulso variable o de dos valores. Entonces, durante la primera parte del ciclo, el inductor se va a cargar, ¿sí? Porque vamos a tener este circuito equivalente. Esta llave va a estar cerrada y este inductor se va a cargar. Y este capacitor, dado que está cargado con esta polaridad, se va a descargar a través de la resistencia de carga. Pero entonces, digamos, la corriente en el inductor va a ser una recta creciente, ¿sí? En la segunda parte del ciclo, el inductor se va a descargar, va a liberar su energía y se la va a trasladar al capacitor. Bueno, este es un efecto que se llama, por el cual este tipo de convertidor se llama convertidor, es del grupo de los convertidores indirectos. Esto es porque la transferencia de energía desde la fuente se hace en dos pasos. Primero, la energía de la fuente pasa al inductor y después la energía del inductor pasa al capacitor. Bueno, entonces, para el inductor, nosotros, tenemos la corriente, ¿sí? Y la tensión que se aplica al inductor en la primera parte del ciclo es la tensión de entrada, y en la segunda parte del ciclo es la tensión de salida cambiada de signo, ¿sí? Porque si nosotros nos fijamos en la segunda parte del ciclo, está abierta la llave, cerrado el diodo, entonces tengo el inductor así, esto es un cortocircuito, acá está la resistencia de carga, y habíamos dicho que BL es así y que B0 es así, entonces BL es igual a menos B0. Y esto es lo que se ve acá, ¿sí? Este nivel es menos B0. Bueno, ¿qué pasa con la tensión y la corriente en la llave? ¿Sí? En el Q, en el transistor. Bueno, la corriente ya sabemos que toma el valor de la corriente del inductor en la primera parte del ciclo y cuando está apagada la llave se hace 0. Entonces tiene esta forma que está acá. O sea, copia la forma de onda del inductor en la primera parte del ciclo, ¿sí? Y en la segunda parte del ciclo es 0. Y la tensión
fíjense lo siguiente, que yo tengo mi llave abierta acá, ¿sí? Entonces el circuito equivalente es BI, llave abierta, el diodo está conduciendo, o sea que tengo cerrado acá, tengo mi capacitor, tensión B0 y tensión BI. Fíjense que entre colector y emisor, ¿qué tensión hay? BCE. Y este está positivo y este se suma, ¿sí? Es decir que BCE es igual a BI más B0. Quiere decir que la llave soporta un montón de tensión, ¿sí? La suma de las dos. Bien, ¿y qué pasa con el diodo? Bueno, el diodo, la corriente en el diodo copia la corriente del inductor en esta parte del ciclo y la tensión que se aplica al diodo es la misma que sobre la llave. ¿Por qué? Porque tenemos la llave cerrada. Acá tengo esto abierto. Acá tengo el inductor, la fuente de entrada y acá tengo B0. Entonces, entre ánodo y cátodo, entre ánodo y cátodo, tengo BI más B0. ¿Sí? Hago el mismo Kirchhoff que recién. Entonces, este nivel es BI más B0. Bueno, acá también me interesa el tema de conducción continua. De nuevo hago la misma suposición de rendimiento unitario. Y ahora la expresión de la potencia en la fuente, bueno, es la misma de siempre. BI por la corriente continua que entrega la fuente, y eso tiene que igualarse a la tensión de salida al cuadrado dividido RL. Entonces, acá lo que tengo que calcular es la corriente media sobre la llave, ¿sí? Pero sobre la llave, digamos, si yo tengo mi corriente en el inductor acá, mi llave tiene esta forma de onda, como la veíamos anteriormente. Ahora, el valor medio de corriente en el inductor tiene que ser igual a la corriente de entrada de la fuente dividido el ciclo de trabajo. Si eso lo puedo deducir a partir de que el valor medio de la corriente en el inductor está por acá, ¿sí? Y lo que tengo que ver es cuál es el valor medio de corriente en esta forma de onda. Si yo me doy cuenta de que este trapecio es la suma de un triángulo, ¿sí? De un triángulo y de un rectángulo, puedo hacer la integral y ver cuánto vale el valor medio de esta forma de onda. Si yo hago ese cálculo, me voy a dar cuenta que la relación entre la corriente media en la fuente y la corriente media en el inductor es 1 sobre D. Haciendo el razonamiento de antes, si yo hago el desarrollo y el despeje, me queda esta condición, ¿sí? Para asegurar conducción continua, en donde estoy relacionando el valor medio, los valores medios, ¿sí? De corriente en el inductor y de Ripple, ¿sí? Esto, los detalles los pueden ver en el libro si quieren. Yo no quiero repetir porque si no se hace muy aburrido. Bueno, pero en definitiva todo esto tiene que ser mayor o igual a 0 para asegurar la conducción continua. Siguiendo un poco más, hago el despeje mayor o igual que a 0 y puedo hallar la misma relación entre frecuencia e inductancia. Y bueno, lo que me dice de nuevo es que la multiplicación entre la frecuencia y la inductancia tiene que ser mayor o igual que
este número que está acá, que es diferente de cualquiera de los otros dos casos que vimos antes, ¿sí? Pero bueno, este es un parámetro de diseño que me permite ver cuál es qué inductancia tengo que poner para una dada frecuencia de conmutación. En general les comento que uno tiene dispositivos de conmutación, transistores y diodos, que tienen una frecuencia de conmutación máxima, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa frecuencia de conmutación máxima, nosotros podemos elegir el valor de L.